Mi propia mamá dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Me mantuve firme y dije, considérenme como si nunca hubiera existido. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Mira. Se quedaron en silencio. Toda la fiesta se paralizó. Mi nombre es Mira Wilson. A mis 23 años, pensé que obtener mi diploma universitario finalmente haría que mis padres se sintieran orgullosos. Desde que tengo memoria, busqué su aprobación como si fuera oxígeno, necesario para sobrevivir. Pero en lugar de felicitaciones en mi cena de graduación, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo, a veces deseamos que nunca hubieras nacido. El restaurante se quedó en silencio. Todos esperaban lágrimas, una escena. En cambio, hice algo que lo cambió todo. Antes de contarles cómo me enfrenté a mi familia por primera vez en mi vida, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Y no olviden suscribirse para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fortaleza en momentos difíciles. Crecer en el hogar de los Wilson significaba vivir bajo un microscopio. Mi madre, Laura, dirigía nuestro hogar como una academia militar donde la perfección no solo se esperaba, era la base. Tenía una forma de escanear una habitación y detectar inmediatamente lo que estaba mal, ya fuera un cuadro torcido o un notable alto en un boletín de notas. Sus ojos se entrecerraban, su boca se tensaba en las comisuras y esa familiar ola de decepción me invadía. Mi padre, Richard, estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Un contable exitoso que pasaba la mayoría de las noches detrás de periódicos u hojas de cálculo, rara vez contradecía a mi madre. Escucha a tu madre, Mira, era prácticamente su frase insignia, pronunciada sin siquiera levantar la vista del documento que tuviera su atención. Puedo contar con una mano las veces que realmente intervino cuando las críticas de mi madre iban demasiado lejos. Luego estaba Thomas, mi hermano mayor por 3 años. El niño de oro. El sol salía y se ponía sobre los logros de Thomas, campeón estatal de tenis, mejor estudiante de su promoción, beca para una universidad de la Ivy League. Nada de lo que yo hacía era suficiente para competir con la aparente perfección sin esfuerzo de Thomas. Cuando éramos más jóvenes, pensé que tal vez mi hermano me protegería de las constantes críticas de mamá. Pero él aprendió rápidamente que alinearse con el poder era más seguro que defenderme. Mi hermana menor, Naomi, 2 años menor que yo, descifró la dinámica familiar desde el principio. Se convirtió en el eco perfecto de mi madre, siempre lista con una observación hiriente sobre mi apariencia o un recordatorio de algún fracaso pasado. Mamá tiene razón, Mira. Realmente deberías haber practicado más, decía después de un recital de piano. Oh, esa camisa te hace ver pálida, en las reuniones familiares. Todavía recuerdo haber ganado el concurso de ortografía del distrito en 5º grado. Mientras otros padres abrazaban a sus hijos sin importar su clasificación, las primeras palabras de mi madre fueron, la niña Roller se equivocó en una palabra fácil. Deberías haber ganado por descarte. No una felicitación, solo una observación de que mi victoria no había sido realmente merecida. Guardé la cinta azul escondida en el cajón de mis calcetines en lugar de exhibirla como había querido. En la secundaria, entrar en el cuadro de honor fue recibido con un Thomas sacaba todos sobresalientes, y mi beca para la universidad estatal fue menospreciada con un no es exactamente Harvard. Cada logro se hacía más pequeño en su relato, cada esfuerzo de alguna manera insuficiente. Aprendí a señalar preventivamente los defectos de mis propios logros antes de que ellos pudieran. Una extraña forma de autoprotección. La universidad fue mi primera probada de libertad parcial. 200 millas no era suficiente distancia para escapar completamente de su gravedad, pero fue suficiente para empezar a descubrir quién podría ser fuera de sus expectativas. Me uní al periódico del campus, hice amigos que no conocían a mi familia y comencé terapia a través del centro de salud estudiantil. Aprendí frases como dinámicas familiares tóxicas y amor condicional, que pusieron nombre a los nudos en mi estómago cada vez que mi teléfono mostraba, casa llamando. A pesar de trabajar 20 horas semanales en la librería del campus, mantuve un promedio de 3.8 y conseguí la aceptación en el prestigioso programa de posgrado en periodismo de la universidad con una beca parcial. No era la carrera de derecho que mis padres querían para mí. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, graduarme magna cum laude finalmente sería suficiente. A medida que se acercaba la graduación, pasé horas planeando la cena de celebración.
Investigué restaurantes, hice reservaciones en el lugar favorito de mi madre, envié invitaciones formales a la familia extendida. Ensayé conversaciones en mi cabeza, imaginando escenarios donde mis padres finalmente dirían que estaban orgullosos, donde mis logros se mantendrían por su propio mérito. Mi terapeuta me animó a controlar mis expectativas, pero la esperanza es algo terco. La mañana antes de la graduación, llamé a mi abuela, Elizabeth, la madre de mi madre, que siempre había sido un poco más cálida que su hija. Estoy tan orgullosa de ti, cariño, dijo, su voz quebrada por la edad y el afecto genuino. Tu abuelo también lo habría estado. Fue un pequeño momento de validación al que me aferré, sin saber cuánto necesitaría ese recuerdo en solo 24 horas. Esa noche, me paré frente al espejo de mi baño, ensayando cómo aceptar cumplidos sin autodesprecio, una habilidad que se sentía tan extraña como hablar mandarín. Gracias. Trabajé muy duro, practiqué decir sin añadir inmediatamente excusas o menosprecios. Me fui a la cama soñando que el mañana sería diferente, que 4 años de independencia habían cambiado algo fundamental en nuestra dinámica familiar. Estaba lista para escuchar finalmente lo que había estado esperando toda mi vida: estamos orgullosos de ti, Mira. La mañana de la graduación amaneció brillante y despejada, como si el universo estuviera preparando el escenario para algo trascendental. Me desperté temprano, horas antes de lo necesario. Esa familiar mezcla de logro y ansiedad se arremolinaba en mi estómago. Este era el momento. Años de estudiar hasta tarde, de hacer malabares con el trabajo y las clases, de demostrarme a mí misma que era capaz de la excelencia, independientemente de lo que mi familia creyera. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de texto de mi mejor amiga, Olivia. Hoy es tu día, superestrella. No puedo esperar para avergonzarte con vítores excesivos. Olivia había sido mi roca durante toda la universidad. La primera persona que pareció verme sin el espejo deformante de las expectativas de mi familia, distorsionando la vista. Ella fue quien me animó a postularme para el periódico, quien editó mis ensayos de solicitud para la escuela de posgrado, quien me escuchó llorar después de visitas festivas particularmente difíciles en casa. Me tomé un tiempo extra para arreglarme, sabiendo que mi madre examinaría cada detalle. Me alisé el cabello naturalmente rizado, recordando cómo solía llamarlo rebelde y poco profesional. Elegí un vestido conservador que llegaba justo debajo de la rodilla, azul marino con sutiles ribetes blancos. Profesional pero no ostentoso. Ambicioso pero no arrogante. Los cálculos mentales detrás de cada elección me agotaron antes incluso de salir de mi apartamento. La ceremonia en sí pasó en un borrón de pompa y circunstancia. Sentada entre mis compañeros con sus togas y birretes idénticos, me sentí a la vez parte de algo más grande que yo y completamente sola. Cuando llamaron mi nombre, anunciando Mira Wilson, magna cum laude, escuché el vítores prometido de Olivia desde algún lugar del público. Busqué a mi familia en el mar de rostros mientras cruzaba el escenario, localizándolos en la sección central. Mi padre estaba realmente mirando hacia arriba, no a su teléfono, y creí ver una sonrisa. La expresión de mi madre era ilegible desde esa distancia. Después de la ceremonia, nos reunimos en el césped para las fotos. Mi padre me dio un breve y torpe abrazo, dándome 2 palmaditas en la espalda antes de apartarse. Buen trabajo, pequeña, dijo. El elogio más directo que le había escuchado en años. El momento me reconfortó hasta que mi madre se adelantó, extendiendo la mano inmediatamente para ajustar mi birrete. Tu borla estaba en el lado equivocado en las fotos, dijo, frunciendo el ceño. Y ese vestido te hace ver pálida, ¿no podrías haber elegido algo más favorecedor para un día tan importante? Sentí el familiar rubor de la vergüenza subiendo por mi cuello, pero lo reprimí, centrándome en la cena que se avecinaba. Gracias por venir, dije en lugar de defenderme. La reserva es para las 6. Pensé que podríamos refrescarnos antes de ir a Antonios. Antonios era un restaurante italiano de lujo, el lugar favorito de mi madre para ocasiones especiales. Había ahorrado durante meses para cubrir el gasto, queriendo que todo fuera perfecto. Incluso había llamado con antelación para encargar un pequeño pastel que decía, felicitaciones, graduada en una elegante caligrafía. A las 5:30, fui la primera en llegar al restaurante, revisando nerviosamente una y otra vez la disposición de la mesa. Mi abuela llegó después, abrazándome cálidamente y poniendo una tarjeta en mis manos. Para más tarde, susurró con un guiño cómplice.
La hermana de mi padre, la tía Patricia, llegó con su esposo y sus 2 hijos, mis primos, a quienes apenas conocía por vivir en estados diferentes. Trajeron flores, lo que me conmovió inesperadamente. Mis padres y hermanos llegaron exactamente a las 6. Mi madre comentó sobre la nueva decoración del restaurante con ojo crítico. Thomas dominó inmediatamente la conversación, compartiendo anécdotas de su trabajo en un prestigioso bufete de abogados. A los 26 años, ya estaba en camino de ser considerado para una asociación temprana. Naomi, ahora en su 3er año en mi alma mater, se sentó junto a nuestra madre, mirando ocasionalmente su teléfono con aburrida indiferencia. La primera hora transcurrió en una conversación relativamente agradable. Mi abuela hizo preguntas reflexivas sobre mis cursos y profesores. Mi padre, sorprendentemente participativo, preguntó sobre el discurso del orador de la graduación. Empecé a relajarme un poco, el nudo en mi estómago aflojándose lo suficiente como para disfrutar de los aperitivos. Cuando llegó nuestro plato principal, Thomas se aclaró la garganta dramáticamente. Ya que estamos todos juntos, quería compartir algunas noticias, anunció. La firma me ha ofrecido un ascenso. Socio junior, a partir del próximo mes. La mesa estalló en felicitaciones. El rostro de mi madre se iluminó con el tipo de orgullo genuino que yo había pasado toda una vida persiguiendo. Ese es mi chico, dijo mi padre, extendiendo la mano para agarrar el hombro de Thomas. Siempre supe que llegarías lejos. Revolví la pasta en mi plato, tratando de reunir un entusiasmo apropiado. Felicidades, Thomas, logré decir, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Eso es realmente impresionante. Bueno, ha sido mucho trabajo, respondió Thomas con falsa modestia. 60, a veces 70 horas a la semana. Dedicación real, ya sabes. La implicación era, por supuesto, que mis logros no habían requerido una dedicación real. Respiré hondo e intenté redirigir la conversación hacia la ocasión que supuestamente estábamos celebrando. Ayer recibí mis notas finales, dije, intentando sonar casual en lugar de desesperada por reconocimiento. Todos sobresalientes este semestre. Mi madre asintió distraídamente, todavía centrada en Thomas. Qué bien, cariño. Thomas, cuéntanos más sobre lo que significa la asociación. Tendrás tu propia oficina ahora. La conversación se alejó de mí de nuevo, tan sin esfuerzo como una hoja atrapada en una corriente. Vi a mi abuela observándome con una triste comprensión en sus ojos y me sentí a la vez vista y compadecida. Ninguna de las dos cosas era lo que quería en mi día de graduación. El postre llegó mientras reunía mi coraje una vez más. El camarero dejó el pastel especial que había encargado, y hubo un momento de agrado. Este era el momento, mi momento para compartir mis propias buenas noticias. Yo también tengo noticias, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. He sido aceptada en el programa de posgrado en periodismo. Con una beca parcial. Hubo una breve pausa. Mi padre asintió, con una expresión neutra en su rostro. ¿Más estudios, eh? Mi madre dejó su tenedor con un pequeño tintineo contra la porcelana. Periodismo, dijo, su voz conteniendo esa familiar nota de decepción. Pensé que habíamos discutido esto, mira. La Facultad de Derecho te daría muchas más opciones. No quiero ser abogada, mamá, respondí, luchando por mantener mi voz uniforme. Nunca he querido ser abogada. Me encanta escribir e informar. Y la beca cubre la mitad de mi matrícula. La mitad, repitió, enfatizando la palabra. ¿Y quién va a pagar la otra mitad? Tu padre y yo ya te hemos pagado 4 años de estudios de grado. He solicitado becas adicionales, expliqué, sintiendo que el familiar tono defensivo se colaba en mi voz. Y seguiré trabajando. He logrado ahorrar bastante ya. Mi abuela intentó calmar la situación. Creo que es maravilloso, mira. El periodismo es un campo tan importante en estos días, con toda la desinformación que hay. Los labios de mi madre se afinaron. Es una industria moribunda, madre. Los periódicos despidiendo personal a diestra y siniestra. Los blogs y las redes sociales tomando el control. No hay estabilidad. También hay innovación, repliqué, con una confianza inusual en mi voz. Plataformas digitales. Narración multimedia.
Está evolucionando, no muriendo. Mi padre permaneció en silencio, estudiando su menú con intensa concentración a pesar de haber pedido ya. Thomas se aclaró la garganta. No todo el mundo está hecho para el derecho o los negocios, dijo en lo que probablemente pensó que era un tono de apoyo, pero que sonó como otro juicio. El periodismo podría ser más accesible. No es por eso que lo elegí, dije, sintiendo que el calor me subía a la cara. Lo elegí porque soy buena en ello. Mis profesores también lo creen. Mi editor en el periódico dice que tengo un verdadero talento. ¿Profesores?, se burló mi madre. Les pagan por ser alentadores. Así es como mantienen altas las matrículas. La conversación seguía el mismo guión doloroso de siempre. Mis logros minimizados, mis elecciones cuestionadas, mis habilidades puestas en duda. Pero algo se sentía diferente esta vez. Quizás fueron los 4 años de distancia y terapia. Quizás fue el honor magna cum laude que había ganado con un trabajo duro y genuino. Quizás fue simplemente que tenía 23 años y estaba cansada de sentirme pequeña. He trabajado muy duro, dije, mi voz baja pero firme. He mantenido un promedio de casi 4 puntos mientras trabajaba 20 horas a la semana. He ganado premios por mis reportajes. Estoy orgullosa de lo que he logrado, aunque ustedes no lo estén. Los ojos de mi madre se abrieron ligeramente, no acostumbrada al desafío directo. Nadie ha dicho que no estemos orgullosos, dijo a la defensiva. Solo queremos lo mejor para ti. No, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi claridad. Quieren lo que ustedes creen que es lo mejor. Nunca me han preguntado realmente qué quiero o han reconocido en que soy buena. Thomas hizo un ruido condescendiente. Vamos, mira. No hay necesidad de ponerse sentimental. Solo estamos teniendo una conversación sobre preocupaciones del mundo real. Mundo real, repetí. Yo vivo en el mundo real, Thomas. Pago mi propio alquiler. Compro mi propia comida. He trabajado desde el primer año mientras tú tenías una asignación durante la Facultad de Derecho. Eso fue diferente, interrumpió mi madre. La Facultad de Derecho es mucho más exigente. No tienes idea de lo exigente que ha sido mi horario, dije, mi voz elevándose ligeramente a pesar de mis mejores esfuerzos. Nunca has preguntado. Nunca has visitado mi apartamento. Nunca has conocido a mis profesores. Nunca has leído un solo artículo que he escrito para el periódico. La mesa se había quedado en silencio. Mis primos parecían incómodos. Mi tía y mi tío intercambiaban miradas. Mi abuela extendió la mano para darme una palmadita en la mía, pero yo estaba demasiado alterada para calmarme. No estoy pidiendo un trato especial, continué. Solo el mismo apoyo y aliento que Thomas y Naomi reciben automáticamente. El rostro de mi madre se sonrojó. Dejó su servilleta con deliberada precisión. Siempre has sido así, dijo, su voz fría. Tan sensible, tan necesitada. Todo siempre se trata de tus sentimientos, de tus quejas. Hoy debería ser una ocasión feliz y la estás convirtiendo en otro drama. Solo quería compartir mis buenas noticias, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban pero negándome a dejarlas caer, sobre la escuela de posgrado, sobre mi beca. Si quieres perder más tiempo en un título sin futuro, esa es tu elección, respondió ella. Pero no esperes que pretendamos que es algo para celebrar. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero me mantuve erguida. ¿Por qué vinieron hoy?, pregunté. Si no pueden estar felices por mí, ¿por qué molestarse en aparecer? Y entonces lo dijo. Las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. A veces deseamos que nunca hubieras nacido. Siempre has sido nada más que problemas y decepciones. El silencio que siguió fue absoluto. Los vasos de agua se congelaron a medio camino de las bocas. El rostro de mi padre palideció. Thomas bajó la mirada a su plato. Los ojos de Naomi estaban muy abiertos por la sorpresa. Mi abuela emitió un pequeño sonido herido. Dentro de mí, algo se derrumbó. El último pilar de esperanza que me había mantenido en pie a través de años de críticas y comparaciones se hizo polvo. Lo sentí físicamente, como una pequeña muerte en mi pecho, un vacío donde antes había algo vital.
El restaurante continuaba existiendo a nuestro alrededor. Camareros moviéndose entre las mesas, risas casuales de otros comensales. Pero en nuestra mesa, el tiempo se había detenido. Sentí calor, luego frío. Un hormigueo recorrió las yemas de mis dedos. El sabor a metal llenó mi boca. Mi visión se estrechó hasta que todo lo que podía ver era el rostro de mi madre, todavía fijo en esa expresión de ira justiciera. Ningún rastro de arrepentimiento visible a pesar de la bomba que acababa de detonar. En ese momento suspendido, los recuerdos pasaron por mi mente con una claridad dolorosa. Ser excluida de las fotos familiares porque mi cabello no estaba bien, esperar sola en la recogida de la escuela cuando me olvidaron después del partido de béisbol de Thomas, la vez que preparé la cena como sorpresa y mi madre señaló todo lo que estaba mal en lugar de agradecerme. Toda una vida intentando ganar un amor que debería haber sido incondicional. Todos en la mesa me miraban, esperando la reacción esperada. Lágrimas, una escena, salir corriendo del restaurante sollozando. Así solía ir este guión, conmigo en el papel de la hija emocionalmente inestable que no podía manejar la crítica constructiva. Pero algo diferente estaba sucediendo dentro de mí. Donde debería haber habido un dolor aplastante, surgió una extraña claridad. Se sintió como salir de una habitación oscura a la luz del sol repentina, momentáneamente cegadora pero finalmente iluminadora. Vi con perfecta claridad lo que no había podido ver durante 23 años. Esto nunca cambiaría. Ningún logro, ningún esfuerzo, ninguna transformación sería jamás suficiente. El problema no era yo. Nunca lo había sido. Me levanté lentamente, metódicamente, sorprendiéndome incluso a mí misma de lo firmes que estaban mis manos al colocar mi servilleta junto a mi pastel a medio comer. El silencio se prolongó mientras miraba cada rostro alrededor de la mesa, haciendo contacto visual deliberado con todos, terminando con mi madre. Considérenme como si nunca hubiera existido, dije, mi voz calmada y clara. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Mira. La expresión de mi madre vaciló por primera vez, la confusión reemplazando la certeza. La boca de mi padre se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Thomas se movió incómodamente en su silla, de repente incapaz de mirarme a los ojos. Naomi parecía genuinamente asustada, quizás viéndose a sí misma en mi lugar por primera vez. Mi abuela se acercó a mí, la angustia evidente en cada línea de su rostro. Mira, por favor, comenzó, pero negué suavemente con la cabeza. Con la misma calma deliberada, busqué mi bolso y saqué mi cartera. Extraje varios billetes y los puse sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte de la comida. Luego saqué la pequeña pila de tarjetas de graduación que había recibido antes, aún sin abrir, y las dejé junto al dinero. No necesitaré estas, dije en voz baja. Considérenlas devueltas. A continuación, deslicé la pequeña colección de fotos familiares de la funda de mi cartera. No había muchas. Mis padres en su 25º aniversario, una rara foto donde todos sonreían, Thomas en su graduación de Derecho, Naomi en su baile de graduación. Las coloqué boca abajo sobre la mesa. Esto no es un arrebato emocional, continué, mi voz firme. No es una amenaza ni una táctica de manipulación. Es una decisión. No quieren una hija como yo. A partir de este momento, no la tienen. Mi tía Patricia emitió un pequeño sonido de angustia. Mira, cariño, no lo decía en serio. La gente dice cosas con ira. Lo decía en serio, respondí sin acaloramiento. Siempre lo ha dicho en serio. Solo que nunca lo había dicho de forma tan directa antes. Recogí mi birrete de graduación, que había estado en la silla vacía a mi lado, y lo coloqué encima de las fotos y las tarjetas. No volveré a contactar a ninguno de ustedes. Por favor, extiéndanme la misma cortesía. Naomi, ahora puedes tener mi habitación de la infancia por completo, no solo el espacio del armario que ya has ocupado. Papá, ya no tendrás que fingir interés en mi carrera. Mamá, estás libre de la decepción que aparentemente siempre he sido. Mi abuela se levantó. Lágrimas en sus ojos. Por favor, no hagas esto, cariño. Solo está molesta. No lo dice en serio. Miré a mi abuela con genuino pesar. Lo siento, abuela. Has sido lo único bueno. Pero no puedo separarte de esta familia,
y mantenerme conectada a cualquier parte de ella es permanecer atrapada en este ciclo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos medidos y sin prisa. Sin una carrera dramática, sin lágrimas, nada parecido a las escenas que había interpretado tantas veces antes. Detrás de mí, oí el raspado de las sillas. Mi abuela llamando mi nombre, mi padre finalmente encontrando su voz para decir, mira, espera. No miré atrás. En mi coche, me senté por un momento, con las manos en el volante, esperando que llegara el colapso. Lo más extraño fue lo tranquila que me sentía, vacía, pero de una manera limpia, como una casa después de una muy necesaria purga de trastos acumulados. Arranqué el motor y conduje, no hacia mi apartamento, sino a casa de Olivia, al otro lado de la ciudad. Abrió la puerta en pantalones de chándal, su expresión cambiando de acogedora a preocupada cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, haciéndome entrar. Pensé que estabas cenando con tu familia, ¿cancelaron de nuevo? No, respondí, mi voz sonando extrañamente normal, incluso para mis propios oídos. ¿Vinieron? Mi madre me dijo que deseaban que nunca hubiera nacido. Así que les dije que lo consideraran hecho. La mano de Olivia voló a su boca. Oh, Dios mío, mira, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Vino, helado, un mazo. Por primera vez en horas, sentí una sonrisa tirar de mis labios. Lo que necesito es un lugar donde quedarme unos días hasta que averigüe mis próximos pasos. No puedo volver a mi apartamento todavía. Podrían buscarme allí. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo Olivia sin dudarlo, atrayéndome a un abrazo. Mi sofá es tu sofá. Mi vino es tu vino. Mi cuenta de Netflix con recomendaciones algorítmicas cuestionables es tu cuenta de Netflix con recomendaciones algorítmicas cuestionables. Mientras me acomodaba en su sofá, la realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asimilarse. Acababa de cortar los lazos con toda mi familia en medio de un restaurante. Me había alejado del único sistema de apoyo, disfuncional como era, que había conocido. El terror y la liberación luchaban dentro de mí en igual medida. Creo que podría estar en shock, dije en voz baja. ¿No debería estar llorando o algo así? Olivia se sentó a mi lado, pasándome una copa de vino tinto. Quizás. O quizás finalmente estás teniendo la reacción más saludable para ti en lugar de la que te han condicionado a tener. Tomé un sorbo, dejando que sus palabras se asentaran. No sé quién soy sin ellos, admití. Incluso cuando luchaba contra sus expectativas, esas expectativas seguían definiéndome. Entonces supongo que te toca descubrirlo, respondió Olivia, su voz suave pero firme. Y por si sirve de algo, creo que eres bastante increíble con o sin el drama de la familia Wilson. Esa noche, durmiendo en el sofá irregular de Olivia bajo una manta prestada, sentí algo que no había experimentado en años, paz. No felicidad, todavía no, pero la tranquila certeza de que finalmente había hecho lo correcto para mí. El mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche, por primera vez en mi vida, estaba completamente libre del peso de intentar ser suficiente para personas que nunca me verían con claridad. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de notificaciones. 12 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre, 5 de mi abuela, numerosos mensajes de texto que iban desde el ¿cómo te atreves a avergonzarnos así?, de mi madre, hasta el suplicante por favor, llámame, cariño, de mi abuela. Lo revisé con un extraño desapego, luego silencié mi teléfono y lo puse boca abajo en la mesa de café de Olivia. ¿Cuál es el plan?, preguntó Olivia, pasándome una taza de café. Necesito recoger mis cosas de mi apartamento antes de que aparezcan por allí, respondí. La practicidad de la situación proporcionaba un enfoque bienvenido. No puedo evitar volver para coger mi ropa y documentos importantes. Olivia asintió. Tus padres trabajan durante el día, ¿verdad? Vayamos ahora, coge lo esencial y luego resolvemos el resto. 3 horas después, mi coche estaba lleno de todo lo que realmente me importaba, ropa, mi portátil, documentos importantes, los premios de periodismo que había ganado pero nunca exhibido, y algunos libros preciados. Dejé atrás los muebles que mis padres habían elegido, los objetos decorativos que habían sido regalos pero que nunca coincidieron con mi gusto, las fotos familiares enmarcadas que me había sentido obligada a colgar. La semana siguiente pasó en un torbellino de logística.
La compañera de piso de Olivia fue sorprendentemente comprensiva con mi presencia temporal en su sofá. Llamé a mi casero y le expliqué que rompería mi contrato de alquiler debido a una emergencia familiar, dispuesta a perder mi depósito de seguridad. Redirigí mi correo a la dirección de Olivia y cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Cada paso práctico se sentía como cortar otra cuerda que me había atado a mi antigua vida. Las llamadas y los mensajes de texto continuaron, evolucionando a medida que pasaban los días. Los mensajes de mi padre se convirtieron en intentos cada vez más torpes de reconciliación sin reconocer realmente lo que había sucedido. Tu madre lo está pasando mal, escribió. Deberíamos hablar de esto como adultos, como si la adultez significara aceptar un trato inaceptable. El enfoque de Thomas pasó de despectivo, estás siendo dramática otra vez, a regañadientes preocupado, mamá está hecha un desastre. Solo llámala, para finalmente ser algo reflexivo, quizás algo de lo que dijiste tenía sentido. Naomi permaneció mayormente en silencio, enviando solo un texto que decía, simplemente, ¿es esto permanente? Mi madre alternaba entre la rabia y el victimismo con una rapidez asombrosa, después de todo lo que hemos hecho por ti, seguido de me estás rompiendo el corazón, seguido de este comportamiento infantil tiene que parar inmediatamente. Ninguno reconoció sus palabras devastadoras ni ofreció una disculpa genuina. 2 semanas después de la graduación, comencé mi puesto de verano en la oficina de comunicaciones de la universidad, un trabajo que continuaría a tiempo parcial cuando comenzaran las clases de posgrado en otoño. Mi supervisora, Bárbara, era una experiodista, de mirada aguda y eficiente, pero inesperadamente amable. Cuando le expliqué que estaba buscando un nuevo apartamento y que podría necesitar horarios flexibles durante algunas semanas, inmediatamente me ofreció recursos y contactos. Mi hermana gestiona algunos edificios decentes cerca del campus, me dijo. Nada lujoso, pero limpios y a un precio justo. Puedo hablar bien de ti. Para julio, estaba instalada en un pequeño pero limpio estudio a 6 manzanas del campus. El alquiler estiraba mi presupuesto al límite, pero era solo mío. El primer espacio que había tenido que no estaba moldeado por las expectativas u opiniones de mi familia. Compré un escritorio y una silla de segunda mano a un estudiante que se graduaba, un cómodo futón que también era mi cama, y un juego de platos de color amarillo brillante de la tienda de todo a $1 que mi madre habría odiado por ser a la vez baratos y alegres. Comencé a construir un tipo diferente de sistema de apoyo. Olivia, por supuesto, siguió siendo mi roca, pasando con plantas de inauguración y cenas para llevar. Bárbara, del trabajo, me presentó a su club de lectura mensual, mujeres de 25 a 70 años, que me acogieron sin preguntas indiscretas. Mi terapeuta me ayudó a procesar tanto el trauma inmediato de la cena de graduación como la vida entera de amor condicional que la había precedido. La primera festividad sin familia fue el Día de Acción de Gracias. Lo temí durante semanas, imaginándome sentada sola con una cena de microondas mientras todos los demás en Estados Unidos se reunían con familias amorosas. En cambio, Olivia me invitó a casa de sus padres en un pueblo cercano. La familia Castillo me recibió con una calidez genuina. La madre de Olivia, María, insistiéndome en que repitiera plato, y su padre, José, contando historias vergonzosas sobre la infancia de Olivia. No era mi familia, pero era una familia, y su fácil afecto mutuo sanó e hirió algo profundo dentro de mí. La Navidad fue más difícil. Me ofrecí voluntaria para trabajar en el equipo de comunicaciones mínimo de la universidad, respondiendo a cualquier consulta de prensa durante las vacaciones. El campus estaba inquietantemente silencioso. La mayoría de los estudiantes se habían ido a casa. Las decoraciones en los edificios administrativos eran alegres, pero de alguna manera tristes en los pasillos vacíos. En Nochebuena, recibí un paquete de mi abuela. El único contacto que había mantenido, aunque solo a través de ocasionales y breves llamadas telefónicas. Dentro había un suéter, de suave cachemira azul, y una tarjeta que simplemente decía, pensando en ti, con amor, abuela. Me permití un buen llanto, luego me uní a los otros huérfanos de las fiestas del trabajo para comer comida china y hacer una maratón de películas. 6 meses después de la graduación, había establecido una rutina que se sentía, si no del todo natural, al menos sostenible. Las clases de posgrado me desafiaban y me interesaban. Mi trabajo a tiempo parcial cubría mis gastos esenciales. Había hecho algunos nuevos amigos entre mis compañeros de clase,
particularmente Zoe, una exactivista medioambiental convertida en estudiante de periodismo con un agudo sentido del humor y cero paciencia para la autocompasión. Mi apartamento había evolucionado de funcional a realmente agradable con tesoros de segunda mano y pequeños caprichos como buen café y flores frescas cuando mi presupuesto lo permitía. El desarrollo más sorprendente fue la paz que había encontrado. Sin el ruido de fondo constante de intentar complacer a mi familia, descubrí espacio para mis propios pensamientos, preferencias y ambiciones. En terapia, trabajé los patrones que había interiorizado, el perfeccionismo, la dura autocrítica, la creencia de que el amor tenía que ganarse a través del logro. Comencé a reconocer mi propio valor independientemente de la validación externa. Estás practicando lo que llamamos diferenciación, explicó mi terapeuta durante una sesión. Separar tu sentido del yo del sistema familiar que lo creó. Es un trabajo duro y doloroso, pero así es como nos convertimos en verdaderos adultos. ¿Es normal sentirse culpable por ello?, pregunté. A veces me despierto en medio de la noche convencida de que soy una persona terrible por cortarles el contacto. Esa es la vieja programación hablando, respondió suavemente. El sistema familiar lucha por mantenerse, incluso dentro de tu propia mente. La culpa se desvanecerá a medida que construyas más confianza en tu decisión. Tenía razón. A medida que las semanas se convertían en meses, me encontré pensando en mi familia con menos frecuencia y con menos dolor. Cuando lo hacía, comenzaba a verlos no como las figuras todopoderosas de mi infancia, sino como personas imperfectas y heridas que me habían transmitido su propio daño. La comprensión no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a liberar parte de la ira que había alimentado mi partida inicial. La mejor venganza es vivir bien, me dijo Zoe una noche con vino barato y queso caro, nuestro capricho preferido. Cada vez que tomas una decisión por ti misma, cada vez que logras algo en tus propios términos, estás ganando. Y lentamente, comencé a creerle. 10 meses después de la graduación, estaba en la sección de frutas y verduras del supermercado, debatiendo si derrochar en bayas fuera de temporada cuando escuché una voz familiar decir mi nombre. Me giré y encontré a mi madre de pie a 1 metro de distancia. Una cesta de la compra colgaba de su brazo, pareciendo de alguna manera más pequeña de lo que recordaba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La respuesta de lucha o huida fue inmediata e intensa. Pero mi voz, cuando la encontré, salió firme. Hola, Laura. Usar su primer nombre se sintió extraño pero necesario. Una pequeña afirmación de que nuestra relación había cambiado fundamentalmente. Ella se veía diferente. Su cabello perfectamente teñido ahora era mayormente gris, su ropa menos coordinada con precisión. La postura segura que había pasado toda una vida tratando de emular había dado paso a algo más tentativo. Te ves bien, dijo, sus ojos moviéndose sobre mí como si catalogaran los cambios. Estoy bien, respondí. Ni cálida ni fría, simplemente factual. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Una mujer con un niño pequeño pasó a nuestro lado, rompiendo momentáneamente la tensión. He estado tratando de contactarte, dijo finalmente. Lo sé. ¿Podríamos hablar? Quizás tomar un café en algún lugar. Cada instinto me advirtió que me negara, que protegiera la paz que tanto me había costado establecer. Pero la curiosidad se mezcló con los restos de ese vínculo de toda la vida. ¿Qué quería? ¿Había cambiado algo realmente? 20 minutos, acepté. Hay una cafetería al lado. Te veré allí después de pagar mis compras. Ella asintió, pareciendo aliviada. Conseguiré una mesa. En la cola para pagar, le envié un mensaje de texto a Olivia. Acabo de encontrarme con mi madre en el supermercado. Voy a tomar un café con ella. Si no te escribo en 30 minutos, envía un equipo de búsqueda o vino. Tú eliges. La respuesta fue inmediata. ¿Qué? Mantén el teléfono sobre la mesa donde ella pueda verlo. Envía, salsa, si necesitas ayuda. Te quiero. La cafetería estaba llena de clientes del sábado por la mañana, pero mi madre había conseguido una pequeña mesa cerca del fondo. Pedí un café con leche y me senté frente a ella, manteniendo el contacto visual sin ofrecer ninguna apertura de conversación. Que se lo gane, pensé. Ella es la que quería hablar. Tu padre y yo nos hemos separado, dijo finalmente,
sus dedos ajustando nerviosamente la cuchara junto a su café intacto. Se ha mudado a un apartamento cerca de su oficina. Esto fue inesperado. En mi mente, mis padres siempre habían sido un frente unido. La pasividad de mi padre complementando el control de mi madre. Siento oír eso, dije, sin estar segura de si realmente lo sentía. Ha sido un año difícil, continuó. Después de lo que pasó en tu cena de graduación, nos obligó a mirar cosas que habíamos estado evitando. Tu padre dijo que ya no podía quedarse al margen mientras yo te trataba de la forma en que lo hacía. Tomé un sorbo cuidadoso de mi café con leche, ganando tiempo para procesar esta información. Mi padre, después de décadas de complicidad silenciosa, finalmente había tomado una posición. He estado viendo a una terapeuta, añadió. La admisión claramente le costaba. Laura Wilson, que siempre había considerado la terapia una muleta para los de voluntad débil, estaba en terapia. Me ha ayudado a entender algunas cosas sobre mí misma, sobre cómo me criaron, sobre cómo te cría a ti. Asentí pero no ofrecí nada más. Una parte de mí, la antigua parte que buscaba aprobación, quería corresponder, decirle que yo también estaba en terapia, crear un puente de experiencia compartida, pero la parte más nueva y fuerte se mantuvo firme. Este era su momento para hablar, no el mío para consolar. Lo que te dije esa noche fue imperdonable, dijo, su voz bajando. No pediré tu perdón. No me lo merezco, pero quiero que sepas que no era verdad. Fue cruel y falso, y me he arrepentido cada día desde entonces. Entonces, ¿por qué lo dijiste?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante meses finalmente pronunciada en voz alta. Cerró los ojos brevemente. Porque quería herirte. Porque estabas afirmando tu independencia, y eso me aterrorizaba. Porque, su voz vaciló, porque mi madre me dijo algo similar una vez y juré que nunca me convertiría en ella. Pero eso es exactamente lo que hice. ¿Mi abuela había dicho tal cosa? La misma mujer cálida, aunque algo ineficaz, que había sido mi única aliada. Era difícil de imaginar. Mi infancia no fue como la tuya, continuó mi madre. Mis padres eran mucho más duros, mucho más abiertamente críticos. Pensé que lo estaba haciendo mejor, siendo más comprensiva, brindando más oportunidades. No podía ver que solo estaba encontrando formas más sutiles de controlar y criticar. Me senté con esta revelación, dándole vueltas en mi mente. Explicaba algunas cosas, pero no excusaba nada. Aprecio que me digas esto, dije con cuidado. Pero no cambia lo que pasó ni borra 23 años de amor condicional. Lo sé, respondió. Y por quizás la primera vez en mi vida, creí que mi madre realmente me estaba escuchando. No estoy pidiendo volver a cómo eran las cosas. Esa relación se rompió mucho antes de esa noche. Estoy preguntando si hay alguna posibilidad de construir algo nuevo, algo más saludable, con límites que tú establezcas. Había preparado muchas versiones de este encuentro en terapia. Disculpas, manipulaciones, viajes de culpa, pero no para esta aparente reflexión genuina. No lo sé, respondí honestamente. He pasado los últimos 10 meses aprendiendo quién soy sin la presión de ser quien tú querías que fuera. No estoy dispuesta a renunciar a eso. Ella asintió, aceptando esto sin discutir. ¿Podríamos empezar con un café ocasional, una vez al mes, tal vez? Sin presión sobre las festividades o las reuniones familiares. Solo dos adultas conociéndose. Consideré la oferta. Mi terapeuta había hablado sobre la posibilidad de este momento, advirtiéndome que me moviera lentamente si la reconciliación alguna vez se convertía en una opción. ¿Qué hay de papá, Thomas, Naomi? Eso sería completamente aparte, dijo. Cualquier relación que elijas tener o no tener con ellos es tu decisión. Esto es solo sobre tú y yo. No era una solución perfecta. Podría no funcionar en absoluto, pero era un reconocimiento de mi autonomía que nunca antes había recibido. Una vez al mes, acepté, con el entendimiento de que puedo cancelar si se vuelve demasiado difícil, y ninguna de las dos intenta hablar por el resto de la familia o involucrarlos. Gracias, dijo simplemente, el alivio en su voz palpable. Es más de lo que esperaba. 3 semanas después, tuvimos nuestro primer café oficial. Fue incómodo, las conversaciones forzadas y cuidadosas, pero no del todo desagradables.
El mes siguiente, un poco menos. Desarrollamos un acuerdo tácito para evitar ciertos temas, mi padre, la carrera de Thomas, mi infancia, centrándonos en cambio en terreno neutral, libros que habíamos leído, noticias locales, mis estudios de posgrado en términos generales en lugar de logros específicos para ser juzgados. 6 meses después de este nuevo acuerdo, mi madre me preguntó si consideraría una cena con mi padre, solo nosotros 3. Él también ha estado trabajando en sí mismo, explicó, a su manera. La cena fue tensa pero reveladora. Mi padre, liberado de la presencia dominante de mi madre en su matrimonio, habló más directamente de lo que nunca le había oído. Te fallé, dijo en un momento, su voz cargada de emoción. Debería haberte protegido, haberte defendido. Fui un cobarde, y tú pagaste el precio por eso. Un año después de nuestro encuentro en el supermercado, acepté asistir a una pequeña reunión familiar. No una festividad, solo un almuerzo de domingo en casa de mi abuela. Thomas estaba allí, incómodo, pero haciendo un esfuerzo visible. Ya no era el niño de oro ahora que la mitología familiar se había desmoronado. Fui un verdadero idiota, admitió cuando tuvimos un momento a solas. Era más fácil seguir la narrativa familiar que cuestionarla. Lo siento, mira. Naomi seguía siendo la más distante, todavía buscando su lugar en un sistema familiar que había cambiado fundamentalmente. Pero incluso ella hizo pequeños acercamientos, preguntando sobre mis clases, compartiendo fotos de su propia graduación. Estas conexiones tentativas no eran perfectas. Todavía había momentos de tensión, viejos patrones amenazando con reafirmarse. Mi madre ocasionalmente caía en la crítica antes de corregirse. Mi padre a veces se refugiaba en la pasividad cuando surgía un conflicto, pero lo estaban intentando, y yo también, dentro de los firmes límites que mantenía. El cambio más importante no estaba en ellos, sino en mí. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme digna. Podía relacionarme con ellos como una adulta con su propia vida establecida en lugar de una niña desesperada por validación. Podía elegir cuándo y cómo conectar y cuándo dar un paso atrás. Podía amarlos, con todos sus defectos, sin ser disminuida por ese amor. 2 años después de esa fatídica cena de graduación, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber predicho. Estaba a la mitad de mi programa de posgrado, manteniendo un promedio de 4 puntos sin la aplastante presión de las expectativas parentales. Mi trabajo en la universidad había evolucionado a un rol más sustancial con mi propia firma en importantes publicaciones y comunicados de prensa de la universidad. Mi pequeño estudio se había convertido en un verdadero hogar, decorado entieramente a mi gusto con tesoros de segunda mano y pequeños caprichos cuando mi presupuesto lo permitía. Incluso había adoptado un gato, un sardónico atigrado naranja llamado Ernest Hemingway, Ernie para abreviar, que juzgaba duramente mis escritos, pero favorablemente mi regazo. 6 meses antes, había comenzado a salir con Julian, un estudiante de doctorado en historia que había conocido a través del club de lectura de Olivia. Era considerado y amable, con una confianza tranquila que nunca se desviaba hacia la arrogancia. Lo más importante, me veía y me apreciaba exactamente como era, sin ponerme en un pedestal ni buscando constantemente mejorarme. Mi relación con mi familia se había asentado en lo que mi terapeuta llamaba distancia respetuosa. Veía a mi madre para tomar un café cada pocas semanas, a mi padre ocasionalmente para almorzar. Asistía a reuniones familiares selectas, siempre con límites claros y un plan de escape si era necesario. Estas conexiones eran civiles, a veces incluso cálidas, pero ya no eran centrales para mi identidad o felicidad. El mayor cambio, sin embargo, fue interno. A través de la terapia continua y la práctica diaria de tomar decisiones basadas en mis propios valores en lugar de expectativas heredadas, había desarrollado un sentido de mí misma que no estaba definido por las percepciones de los demás. Podía reconocer mis fortalezas sin arrogancia y admitir mis debilidades sin vergüenza. Aprendí a ver a mis padres no como las figuras divinas de la infancia, sino como humanos imperfectos haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían. El perfeccionismo de mi madre provenía de sus propias inseguridades, del amor condicional de su propia madre. La ausencia emocional de mi padre reflejaba patrones generacionales de desapego masculino. La comprensión no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a liberar la ira que inicialmente había impulsado mi separación de ellos. El perdón, descubrí, no era un solo momento, sino un proceso, y era para mi beneficio más que para el de ellos. Cada vez que el resentimiento surgía,
lo reconocía, me sentaba con él y conscientemente elegía dejarlo ir en lugar de dejar que se endureciera en amargura. Algunos días eran más fáciles que otros, pero la trayectoria general se movía hacia la paz. La relación con mi madre había evolucionado de manera más significativa. En nuestras interacciones cuidadosas y medidas, ocasionalmente vislumbraba a la persona que podría haber sido sin sus propias heridas y armaduras defensivas. Comenzó a mostrar un interés genuino en mi trabajo, no para juzgar, sino para entender. Respetaba mis límites, incluso cuando claramente le dolían. Estaba aprendiendo tardíamente a amar sin condiciones. Estoy orgullosa de ti, dijo durante una de nuestras reuniones de café, y luego aclaró inmediatamente. No por tus logros, aunque son impresionantes. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, a pesar de mis errores. Tu fuerza, tu integridad, tu capacidad para la alegría. Viniendo de cualquier otra persona, tales palabras podrían haber parecido ordinarias. Viniendo de ella, eran revolucionarias. Mi padre, a su manera más tranquila, estaba haciendo sus propias enmiendas. Había empezado a enviarme artículos relacionados con mis intereses. Un pequeño pero significativo reconocimiento de que estaba prestando atención a quién era yo realmente en lugar de a quién había querido que fuera. Durante un almuerzo, admitió, siempre envidié cómo sabías lo que querías. Yo nunca lo supe. Solo seguí el camino de menor resistencia. Thomas, sorprendentemente, había pasado por su propio ajuste de cuentas. Después de convertirse en socio junior en su firma, había tenido lo que describió como un momento de claridad en el espejo del baño, cuando se dio cuenta de que en realidad no le gustaba su vida ni él mismo. Había reducido sus horas, comenzado a ser voluntario en una clínica de ayuda legal y empezado a salir con alguien que lo desafiaba en lugar de halagarlo. Tú fuiste la valiente, me dijo durante un raro almuerzo a solas. Rompiste el patrón. El resto de nosotros simplemente seguimos tu ejemplo. Incluso Naomi estaba encontrando su propio camino, eligiendo estudiar en el extranjero en lugar de seguir el camino familiar prescrito. Enviaba postales ocasionales desde Barcelona con mensajes breves pero genuinos. La competencia y la comparación que habían definido nuestra relación desde la infancia estaban siendo reemplazadas lentamente por un respeto mutuo por nuestros diferentes viajes. Estos cambios no borraban el pasado ni garantizaban el futuro. Todavía había momentos difíciles, viejos patrones amenazando con reafirmarse, heridas que no habían sanado por completo. Pero todos estábamos intentando, a nuestras maneras imperfectas, crear algo más saludable que lo que había existido antes. La lección más grande que aprendí a través de todo esto fue que defenderte a ti misma podía cambiarlo todo. No solo tu propia vida, sino las vidas de quienes te rodean. Mi único acto de autorrespeto, alejarme de un trato que me menospreciaba, había creado ondas que transformaron todo mi sistema familiar. Al negarme a desempeñar mi papel asignado, había obligado a todos los demás a reconsiderar el suyo también. También aprendí que crear la vida que quieres requiere tanto coraje como compromiso diario. No fue suficiente con hacer una sola declaración dramática. Tuve que seguir tomando decisiones que honraran a mi verdadero yo en lugar de volver a caer en patrones cómodos. Cada pequeña decisión, establecer un límite, perseguir una pasión, decir una verdad incómoda, era otro ladrillo en los cimientos de la vida que estaba construyendo. Quizás lo más importante, descubrí que la familia podía ser tanto de nacimiento como elegida. Las relaciones que más me sostenían eran con personas que no tenían obligación de amarme. Olivia, cuya lealtad nunca flaqueó. Zoe, cuya honestidad directa siempre venía con un respeto subyacente. Bárbara, del trabajo, que se había convertido en una mentora inesperada. Julian, que me amaba no a pesar de mi historia, sino como una parte integral de quien era yo. Estas conexiones, libremente elegidas y mutuamente enriquecedoras, me enseñaron cómo era el amor saludable. No perfecto o incondicional, sino honesto, respetuoso y que permitía espacio para el crecimiento y el cambio. Con este conocimiento, podía acercarme a mi familia biológica con ojos más claros, aceptando lo que podían ofrecer, sin esperar ya lo que no podían dar. Al reflexionar sobre estos últimos 2 años, recuerdo que la sanación no es un destino, sino un viaje, con el progreso medido no en grandes momentos, sino en pequeñas decisiones diarias. En elegir el autorrespeto sobre la búsqueda de aprobación. En reconocer patrones poco saludables antes de que se afiancen.
En extender la compasión a los demás sin sacrificar mi propio bienestar. Mi historia no ha terminado y tampoco mi sanación. Habrá contratiempos y desafíos por delante. Viejas heridas reabiertas por palabras descuidadas o circunstancias difíciles. Pero enfrento el futuro con confianza, no porque crea que será perfecto, sino porque confío en mi capacidad para navegarlo con integridad y autocompasión. Si estás en medio de tu propia situación familiar difícil, recuerda que defenderte no es egoísta. Es necesario. Establecer límites no es cruel. Es un acto de amor tanto para ti como para los demás. Y a veces, alejarte, ya sea temporal o permanentemente, es la elección más valiente que puedes hacer. ¿Qué límites has necesitado establecer en tu vida? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propio bienestar? Comparte tus experiencias en los comentarios de abajo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar su propio coraje. Y si encontraste valor en mi viaje, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fortaleza en momentos difíciles. Gracias por escuchar. Y recuerda, mereces que te traten con dignidad y respeto, no por lo que logras, sino simplemente por quien eres.